oportunidad de compartirles algunos conceptos en este curso importante de patologías de emergencias y urgencias, ¿no? De todas maneras, la emergencia es un área especial dentro de una institución de salud, ¿no? Hay temas que son patologías que se manejan con el esquema general de cómo debe de abordarse en general a un paciente, pero tiene ciertas particularidades, ¿no? Y hay algunas patologías que más se van a ver por emergencia que por consultorio, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante este curso. Y del tema que les voy a hablar el día de hoy es infecciones del sistema nervioso central, ¿no? Enfocado en lo que es meningitis, encefalitis y absceso cerebral. Entonces, ¿cuál es la importancia? Vamos un ratito a poner. Aquí está. Muy bien, entonces, ¿cuál es la importancia de tomar este tema de infecciones del sistema nervioso central? O sea, definitivamente dentro de las afecciones del sistema nervioso central, es una entidad que es considerada una emergencia, no es una emergencia médica, también es una emergencia neurológica, infecciosa e incluso puede llegar a ser neuroquirúrgica, ¿no? O sea, vean las distintas especialidades o el equipo que se debe generar como para manejar este tipo de patología, ¿no? ¿Y por qué es tan emergencia, tanto hay que tomarle bastante cuidado, ¿no? Porque esta es mortal y de los que sobreviven bastante, con bastante secuela, ¿no? Es una enfermedad, una patología discapacitante, ¿no? Un poco para más o menos tener idea de qué tan mortal o qué tan mortal puede ser las infecciones del sistema nervioso central en estas distintas manifestaciones, ¿no? En las meningitis, sobre todo meningitis bacteriana, tiene una letalidad del 33%, donde la mitad se te mueren dentro de las primeras 48 horas, sobre todo si es que no ha habido un reconocimiento temprano y un manejo oportuno, ¿no? El acceso cerebral hasta antes de los 70 era bastante alta, como pueden ver, el 30-60% de las personas fallecían, ¿no? Y bueno, ya con el advenimiento de la tomografía y la neurocirugía, prácticamente la mortalidad en los mejores escenarios llega a ser cero, y bueno, dependiendo de pues, demoras, ¿no? Ya interviene dentro desde el paciente, el sistema de salud y los recursos, puede llegar hasta un 24%, ¿no? Las encefalitis, sobre todo la viral, tiene una letalidad del 10 al 25%, y generalmente mucho de esto está relacionado al diagnóstico tardío, ¿no? Vamos a ver más adelante, ¿no? Y de los pacientes que llegan ya a manejarse, diagnosticarse y tratarse, eh, las personas que sobreviven, ¿no? De estos porcentajes que hemos mencionado de mortalidad, lo hacen pero con algunas secuelas, pues, ¿no? Se ha visto que meningitis bacteriana con secuelas mayores, o sea, con un grado de dependencia alto, luego de haber sobrevivido a una meningitis bacteriana, puede ser hasta de un 20%, ¿no? Los accesos cerebrales de 20 a 70%, ¿no? Si bien hemos visto que la letalidad disminuye, ya que hay tomografía y neurocirugía, la propia neurocirugía a veces te salva la vida, pero a costa de todas maneras de un daño cerebral, que tampoco es que se le va a echar la culpa a la neurocirugía, ¿no? Sino a la infección también ahí, y dependiendo de su localización, ¿no? Entonces, como pueden ver, los porcentajes son bastante altos. Si bien la sobrevida es bastante alta, la secuela también es bastante alta, ¿no? De 20 a 70%, y si es que el acceso se rompe al espacio interventricular, esta puede ser mayor incluso, ¿no? Las encefalitis virales también aproximadamente de un 30% de secuelas, ¿no? Y muchas veces, como menciono, diagnósticos tardíos, por lo tanto, tratamientos tardíos, ¿no? Entonces, infecciones del sistema nervioso central. Vamos a ver esto. Ya. Es bastante general, ¿no? Existen, pues, infecciones bacterianas, ¿no? Y de estas bacterias hay muchas que pueden sobrepasar esta barrera hematoencefálica y llegar al sistema nervioso central, ¿no? A sus distintas estructuras, ¿no? Meninges, parénquima, etcétera, ¿no? También los hongos también pueden infectar el sistema nervioso central.
siendo criptococo uno de los principales, sobre todo desde que existe la infección por el VIH y en su estado avanzado, ¿no? Los parásitos también en sus ciclos, dependiendo de la forma de cómo uno se infectó, se puede desarrollar las formas que al migrar, sobre todo cuando es en el huésped accidental, cuando el humano se comporta como huésped accidental, es que llegan a alojarse a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Y las infecciones virales igualmente, ¿no? Siendo una de las principales el herpes simple tipo 1 y bueno, ya asociado a condiciones ambientales, etcétera, ¿no? Puede el enterovirus también juega un rol importante y bueno, dependiendo de zonas endémicas, etcétera, algunas otras infecciones, ¿no? Arbovirus, por ejemplo. Entonces, uno ve esto y uno dice, bueno, entonces al final el sistema nervioso central, pues, cualquier, ¿no? Sencillo, o sea, ¿qué está pasando, no? Bueno, en realidad, eh, el sistema, eh, el sistema nervioso central está bastante protegido, sobre todo por esta barrera hematoencefálica, ¿no? Y es bastante eficiente. Por lo tanto, las infecciones del sistema nervioso central comparada con infecciones de otros órganos es menos frecuente, ¿no? Y generalmente debe estar asociado a algún otro problema que va a condicionar que alguno de estos agentes pueda irrumpir y infectar el sistema nervioso central. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar la clave para pensar si es una infección bacteriana, si no es una infección viral, parasitaria, fúngica? Los antecedentes y la epidemiología, ¿no? Con tema de antecedentes, o sea, saber el historial del paciente, saber qué condiciones de salud previa ha tenido, qué comorbilidades tiene en el transcurso de su vida, ¿no? Y esto incluye incluso procedimientos médicos, ¿no? Una persona que ha sido tenido una neurocirugía por cualquier otra razón, ya está irrumpiendo esta barrera hematoencefálica y eso vamos a ver más adelante, ¿no? La edad también es un factor importantísimo. Esta presentación está más destinada, yo soy más infectólogo, veo pacientes adultos, de todas maneras en mi actividad diaria veo pacientes pediátricos, pero no tengo formación, digamos, de infectólogo pediatra, ¿no? Entonces, de todas maneras, mi presentación está más destinada a personal adulto, ¿no? Entonces, porque el neonato, el infante, también tiene ciertas condiciones y el cuadro clínico también va a ser bastante distinto, ¿no? No es un adulto pequeño, no es un adulto pequeño, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en la condición de adulto mayor, por edad nomás, por inmunosenescencia, puede haber algunas nos va a poder orientar a qué agente es el que está infectando el sistema nervioso central, ¿no? Muy bien. Entonces, en la emergencia vamos a ir orientados por este curso de patología de emergencia, vamos a ir orientados a cómo es que uno aborda el paciente cuando uno está en la emergencia, ¿no? Bueno, fuera que el paciente llegara ya y tengamos pues un lector que nos diga directamente o digamos, ya sepamos un camino, este paciente tiene una infección del sistema nervioso central localizada en tal estructura, ¿no? Pero bueno, ese es nuestro trabajo, esa es nuestra labor de conocer e identificar en la emergencia, ¿no? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer en la emergencia, y esto posiblemente lo mencionen, lo van a escuchar en todas las presentaciones durante el curso, es manejar funciones vitales, ¿no? Antes que nada, ¿no? Eh, Porque el paciente está llegando en una situación que puede estar peligrando su vida, uno no sabe, cuando llega el paciente, llega desde el paciente que puede tener algo muy leve como hasta algo muy grave. Entonces, la única forma de más o menos direccionar eso es tomando funciones vitales al inicio, ¿no? Con eso uno estabiliza, independientemente de la patología, sea infecciosa, no infecciosa, ¿no? Médica, quirúrgica, etcétera. Uno tiene que estabilizarlo para después ver cómo manejarlo, ¿no? Entonces, las funciones vitales es algo que tenemos que tener en mente siempre en la emergencia, independientemente de la patología. Una vez estabilizado, viendo que está compensada la presión, la función respiratoria, ¿no? Cardiovascular, etcétera, tenemos que ya hacer este proceso, ¿no? Entonces, orientados un poco a la infección del sistema nervioso central, tenemos que ver podemos abordarlo directamente con el cuadro clínico, ¿no? Uno en la emergencia, digamos,
El paciente pues puede llegar con algunas alteraciones y uno lo primero que quiere saber es qué pasó, ¿no? Así nomás uno no pregunta de frente, no sé, en qué distrito vive, ¿no? De qué trabaja, ¿no? Tal vez eso se ve un poquito más adelante, ¿no? En la emergencia uno tiene que ir un poco más directo al grano, prácticamente, y eso uno lo va adquiriendo con la práctica, ¿no? Entonces, una forma de abordar después de funciones vitales es ir de frente al cuadro clínico, al relato de enfermedad y al examen físico, ¿no? Incluso eso uno hasta lo hace paralelamente, ¿no? Mientras te está contando la enfermedad, uno va un poco dirigiendo el examen físico, ¿no? Entonces, yendo para infecciones del sistema nervioso central, el cuadro clínico, el relato y el examen, o sea, por lo tanto, el relato y el examen físico van a ir correlacionados a la estructura del sistema nervioso central que está siendo afectada, ¿no? O sea, si hay un compromiso de las meninges, va a haber un cuadro clínico compatible con un síndrome meningio, ¿no? Por eso tenemos que tenerlo con el conocimiento de qué es lo que cuál es el cuadro clínico, ¿no? Síntomas, cuál es el examen físico, signos que uno encuentra para armar este síndrome meningio, ¿no? Si hay compromiso, la infección está englobando principalmente la masa encefálica, va a haber un síndrome encefalítico, ¿no? O uno en ese momento, cuando llega la emergencia, uno puede decir encefalopático, ¿no? No sabemos si es por algo inflamatorio definitivamente, o algo metabólico, etcétera, y eso tal vez en ese momento con historia y con relato de enfermedad uno podría decir encefalopático o encefalítico, ¿no? Y si este se localiza meramente en el parénquima, de una forma focalizada, o sea, no general o difusa, como puede ser un síndrome encefálico o encefalítico, uno podría considerar un cuadro clínico compatible con un síndrome de focalización, ¿no? Entonces, así es como va a llegar a la emergencia el paciente. Uno debe de conocer los componentes de los síntomas y los signos, ¿no? Como para poder llegar hasta este punto, ¿no? Entonces, de ahí uno puede, hasta este momento uno no sabe si eh, la causa de estos síndromes es definitivamente infecciosa, ¿no? Porque puede haber un síndrome meningio no infeccioso, ¿no? Eso lo van a poder ir viendo conforme vayan viendo las distintas especialidades. Por ejemplo, un ejemplo es cuando hay infiltración meningia de una enfermedad hemato-oncológica, por ejemplo, ¿no? Entonces, no todo síndrome meningio es infeccioso sí o sí, ¿no? Hay que conocer siempre los diagnósticos diferenciales, ¿no? Un encefalopático, encefalítico puede ser por drogas, puede ser por un componente extra, incluso extra neurológico, ¿no? Y esta focalización puede ser desde algo vascular, ¿no? Uno de frente no puede saber que es algo focal en el tema de un absceso cerebral, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos va a orientar? Nos va a dar pistas como para decir, ah, ya, puede ser algo infeccioso o más bien no es algo infeccioso y puede ser inmunológico, metabólico, etcétera. Los antecedentes y epidemiología, ¿no? Más o menos lo que había mencionado en la diapositiva anterior, que te da pistas para ver qué bacteria, qué microorganismo, mejor dicho, es el que está implicado en este proceso del cuadro clínico, para ver primero si es que en realidad es una infección, vamos viendo esto, ¿no? Entonces, antecedentes y epidemiología, o sea, la anamnesis, ¿no? Es importante, o sea, porque sea emergencia y porque tengamos que actuar rápido, no vamos a dejar de preguntar esto en algún momento, porque si no, vamos a ir erráticos o vamos a ir por el camino muy largo. Estos antecedentes de epidemiología nos va a ayudar a centrar si verdaderamente es infeccioso o no, y considerando si es infeccioso, con respecto a lo anterior, nos va a ayudar qué, qué parte de este gran mundo de las infecciones es, ¿no? Si es bacteria, si es hongo, si es virus, si es parásito, ¿no? Entonces, esto uno lo puede hacer paralelo, ¿no? Mientras más expertise uno tiene, obteniendo los datos del relato, del examen físico y de anamnesis, o sea, antecedentes y comorbilidades, los puede ir teniendo a la par. Uno va preguntando también, hay que saber sacarle la información también a los pacientes, a los familiares, ¿no? Muchas veces en infecciones del sistema nervioso central, la anamnesis, o sea, el relato y la anamnesis te lo da el familiar, ¿no? Porque el paciente por el cuadro eh, clínico con que está en curso, tal vez no puede manifestar todos sus síntomas. Entonces,
ahí uno tiene que tener esta expertise, ¿no? Entonces, mientras más pacientes vean, mientras más historias hagan, van a, tanto en las distintas áreas, ¿no? De consulta, de hospitalización y en la misma emergencia, van a entrenarse en este aspecto, ¿no? Entonces, uniendo, ¿no? Ya con este cuadro clínico, antecedentes epidemiológicos, ahí es que uno se va a dar cuenta, ¿no? Uno dice, a ver, este síndrome encefalopático, encefalítico, es un paciente, pues, que, no sé, ha tenido previamente tal vez un síndrome respiratorio alto, es una semana, y ahora comienza con esta encefalopatía. Ahí uno dice, ¿no? Ah, ya, ¿podrá ser que has tenido una infección respiratoria alta, viral, y que se está yendo al sistema nervioso central? Puede ser, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Más bien la pregunta sería, ¿por qué no? Igualmente, ¿no? Un paciente viene con un síndrome de focalización, ¿no? Neurológica, posiblemente sin fiebre incluso, y al preguntarle, ¿tiene tenido una operación hace unas 2 semanas, hace un mes, una operación neuroquirúrgica, o ha tenido un accidente, ha tenido una fractura de base de cráneo? Entonces ahí uno igual, ¿no? Agudeza ahí la visión y dice, entonces, si es que ha tenido este antecedente frente a este cuadro clínico, ¿por qué no podría ser una focalización y ser un absceso cerebral, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando uno tiene esto, ahí es que uno tiene la sospecha, ¿no? La sospecha del componente infeccioso del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, ahí es que uno dice, este síndrome meningio que he encontrado, con estos antecedentes, esta epidemiología, ¿será una meningitis infecciosa? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser una encefalitis infecciosa igualmente, ¿no? Una encefalopatía. Cuando es una encefalopatía infecciosa, podríamos decir que es una encefalitis porque ya es un componente inflamatorio, ¿no? O sea, ese paciente con trastorno del sensorio, con un Glasgow disminuido, así no tenga fiebre, si tiene algunas condiciones, algunas comorbilidades que facilitan pues que una bacteria, un virus ingrese al sistema nervioso central, entonces, ¿por qué no puede ser una encefalitis infecciosa, ¿no? E igualmente el absceso cerebral, ¿no? Entonces, y aquí yo justo esto lo enfoco así como para eh, llamar, ¿no? Y mantener en mente que aún siendo emergencia, aún teniendo los tiempos, digamos, cortos, carga de pacientes, todo el estrés, toda la adrenalina que hay, uno no puede dejar de hacer una buena historia, un buen relato, un examen físico y una anamnesis. Si no, no se llega a esto, ¿no? Ahora, llegando a esta sospecha, ¿qué es lo que al final nos va a decir si efectivamente hay condiciones como para que sea infecciosa o tal vez no pesaron mucho estos antecedentes y hay otro antecedente de mayor importancia y que está generando otro compromiso no infeccioso? El siguiente paso, ahí sí vienen a ser los estudios, los exámenes auxiliares, ¿no? Eh, Tanto de imágenes como de la única forma de estudiar, digamos, indirectamente el sistema nervioso central, parénquima o meninges es con el estudio del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces aquí queda claramente que si uno no hace este proceso, nunca va a llegar a pedir estos análisis, ¿no? Porque muchas veces con los recursos que ahora se tienen, que están un poco más a la mano, se está entrando un poco en pedir análisis y con los análisis, a ver, ya recién manejo mi sospecha y mis síndromes, ¿no? O sea, un poco que algo está pasando y estoy un poco identificando, eso estoy tratando en clases y por eso lo menciono aquí también. Se está haciendo el camino inverso, ¿no? Cuando no debería ser así, ¿no? Por más que existan pruebas más específicas, pruebas de mejor rendimiento, imágenes, etcétera, el proceso diagnóstico siempre tiene que ser de anamnesis, examen físico, ¿no? A sospecha diagnóstica y con eso dirijo mis estudios, ¿no? Si no, así nomás uno no pide líquido cefalorraquídeo a todo el mundo, ¿no? Como decir, a ver si con eso armo mi diagnóstico de infección del sistema nervioso central, ¿no? Terminarías punzando innecesariamente, ¿no? Entonces, no es así. Y el no punzar, se te van a escapar los diagnósticos, ¿no? Entonces, hay que hacer este proceso para poder al final saber pedir, qué pedir, ¿no? Tanto de pruebas de imágenes y de laboratorio, ¿no? Entonces, vamos a ver, ya teniendo esta sospecha clínica, ¿cómo llegamos a esta sospecha clínica, ¿no? ¿Cuáles los puntos clave como para poder
eh, tampoco no empezar digamos, pedir imágenes o pruebas de líquido cefalorraquídeo, tampoco yéndonos y exagerando, ¿no? Digamos, ¿no? Ni quedarnos cortos, ni tampoco irnos de largo, ¿no? Entonces, orientado a meningitis aguda, ¿no? Meningitis aguda, existe la triada clásica, ¿no? La fiebre, rigidez de nuca, alteración del estado mental. Esto se encuentra en todos los libros, en todos los textos, ¿no? Eh, es lo clásico, ¿no? Sin embargo, ¿qué sucede? Lo clásico pasa a ser casi lo menos frecuente, ¿no? Se ha visto que el 44% de todas las meningitis agudas presentan esta triada clásica, ¿no? Entonces, si uno está en la emergencia y pretende diagnosticar meningitis basándose en la presencia de que estén estas tres condiciones, solo vas a diagnosticar el 44% de las meningitis, las demás se te van a pasar y van a hacer esas sepsis o infecciones porque el paciente va a estar con fiebre o posiblemente, ¿no? O con marcadores inflamatorios elevados, va a pasar a hacer esa sepsis que no respondió al manejo antibiótico, peor si no se tomaron cultivos, entonces se entra en la que tal vez el antibiótico, el germen es resistente y se escala medicamentos y al final termina en ese paciente que o falleció o quedó secuelado por una sepsis de origen posiblemente ahí, si no se hizo bien la anamnesis, le encuentran cualquier origen y no fue la meningitis, ¿no? Entonces, ¿cómo uno poder mejorar este porcentaje de captación de meningitis ahí en la emergencia? Se recomienda también utilizar este cuarto componente, el dolor de cabeza, cefalea, ¿no? Ahora, no significa que voy a pensar en meningitis cuando me llega un paciente con fiebre, con rigidez de nuca, con alteración del estado mental y con cefalea, no. Sino hay que tener en mente estos cuatro componentes y vamos a usar la asociación, ¿no? Al menos dos de estos cuatro que esté presente ya me debería, como tamizaje, me debería hacer buscar o pensar en meningitis, ¿no? Y más lo va a ayudar a pesar, digamos, a inclinar la balanza, que si es una meningitis, las comorbilidades, etcétera, ¿no? Las condiciones alrededor, ¿no? Pero entonces, si tengo un paciente con fiebre y dolor de cabeza, uno de todas maneras debe pensar por qué no puede ser una meningitis, ¿no? Y valorar, pues, también edad y las otras características, ¿no? Pero yéndonos a tema de cuadro clínico, fiebre o dolor de cabeza, rigidez de nuca o fiebre, rigidez de nuca o dolor de cabeza y alteración del estado mental, ¿no? Alguna, al menos dos de estas cuatro, yo voy a tener un mejor rendimiento de captación de las meningitis que se presenten en la emergencia, ¿no? Si este estudio, el 95% de las meningitis al menos tienen dos de estas cuatro. Significa que hay algunas meningitis que solo tienen uno, o sea, solo presentan con cefalea, solo llegan con rigidez de nuca. Ya hay que tener ahí el mayor expertise, la experiencia puede ayudar también. Este, eh, Tal vez no descartar totalmente una meningitis infecciosa, ¿no? Tal vez no pero considerarla en el diagnóstico diferencial, ¿no? Cuando uno encuentra algunas otras cosas. Ya es más difícil cuando no hay ninguno. O sea, se ha visto que un 1% de la meningitis no tienen ninguno de estos cuatro síntomas. Y uno puede decir, entonces, ¿qué tiene? En algunos casos se ha encontrado, son casos estos excepcionales también, ¿no? Entonces hay que regirnos con lo que, hay que apuntar al mayor porcentaje, ¿no? Entonces, se nos escapará, siguiendo esta regla de al menos 2 de 4 vamos a captar el 95% de nuestras meningitis, ¿no? Las otras posiblemente se nos pasen, pero va a ser lo más excepcional, ¿no? Em, Ahora, esto es un poco más, se creó un signo más, ¿no? Justamente para buscar poder llegar a estos otros, a una mayor captación, lo más cercana al 100% de las meningitis. Existe lo que se llama la acentuación al movimiento, ¿no? En los textos, en inglés lo van a encontrar como el Yolk Accentuation. Esa es una maniobra que en realidad fue creada más para la población pediátrica, ¿no? Pero de ahí se está buscando utilizar en distintas poblaciones de grupos etarios como para una ayuda más para la sospecha clínica de una meningitis, ¿no? Esto consta de hacer movimientos, ¿no? Giratorios de un lado al otro de la cabeza del paciente y a ver si es que esto desencadena dolor, si es que el paciente no lo tenía de forma espontánea,
o si había dolor, si estos movimientos lo incrementan, ¿no? Eh, Justamente, como pueden ver, es un poco más orientado para pediatría, porque para pediatría estas otros síntomas o síntomas a veces no son siempre presentes, ¿no? Como mencioné en un principio, el paciente pediátrico tiene sus particularidades, ¿no? Por eso que esto se creó para eso, pero también se puede utilizar, ¿no? Como una estrategia más, como un diagnóstico más, ¿no? Perdón, una herramienta de un síntoma más que podría hacerme sospechar de meningitis en un paciente que llega con alguno de estos síntomas a la emergencia, ¿no? Ahora, eso es como para meningitis de un paciente que llega de la comunidad, ¿no? Un paciente ambulatorio que llega a la emergencia sin estar hospitalizado. Ahora, las meningitis se pueden presentar en un paciente estando hospitalizado, ¿no? O recientemente hospitalizado, digamos, ¿no? Ahora, como es un paciente que está en esta condición, está con alguna medicación, puede tener alguna comorbilidad que generó la hospitalización, ¿no? Entonces, el cuadro clínico ya se pone un poco más inespecífico, ¿no? Entonces ahí uno tiene que el umbral bajarlo un poco más, ¿no? No hay que pretender que tenga todo floridamente el cuadro clínico para decir es meningitis, ¿no? Hay que sospecharla con menos cuadro clínico, ¿no? Entonces, básicamente se ha visto esto, ¿no? ¿Cuándo sospechar de una meningitis en un paciente que está hospitalizado? Cuando se presenta fiebre y alteración del estado mental, ¿no? Esto en el contexto en la que no haya otro foco que justifique estos síntomas o signos, ¿no? No haya ni una otra condición, ni medicamentosa, ¿no? No infecciosa que esté alterando el estado mental o que esté produciendo fiebre, ¿no? Hay que recordar que en un paciente hospitalizado la fiebre puede ser por algún otro medicamento, por ejemplo, los anticonvulsivantes, fenitoína principalmente, puede producir fiebre farmacológica, ¿no? Hay pacientes que tienen alteración del estado mental por una patología, digamos, psiquiátrica, ¿no? Eh, y además, justamente muchos de los medicamentos que se utilizan en esta especialidad pueden producir fiebre, ¿no? Entonces, hay que valorar bien todo eso, o sea, hacer bien, evaluar bien qué es todo lo que está recibiendo, por qué razones el paciente se hospitalizó, qué comorbilidades tiene. Entonces, si no hay otra cosa que justifique una fiebre y alteración del estado mental, uno tiene que pensar que está cursando con una meningitis, ¿no? Ahora, entonces esto a nivel del hospital es muy raro que suceda espontáneamente, ¿no? Que un paciente haya sido hospitalizado. No es así como una neumonía, por ejemplo, intrahospitalaria, que sí, las condiciones del paciente hospitalizado facilitan, ¿no? El que pueda uno tener infección intrahospitalaria respiratoria o de la vía urinaria, que son las dos más frecuentes, ¿no? Entonces no es que tampoco en todo el mundo uno va a estar pensando en meningitis, sino va a haber algunos puntos clave que son los que más van a predisponer a que uno diga o incrementar la sospecha de una meningitis nosocomial. Básicamente son intervenciones, ¿no? Un paciente que tenga una derivación ventricular, ya sea ventrículo peritoneal, ventricular externa con mayor razón, ¿no? Si hace fiebre y alteración del estado mental, no hay ningún otro foco y tiene este procedimiento, prácticamente está cantado, ¿no? Ahora tampoco uno no se puede, digamos, uno puede patinar también, no tampoco siempre uno debe buscar hacer posibilidades, ¿no? Armar de un síndrome las posibilidades diagnósticas, ¿no? Si no, uno se va solo a un diagnóstico y si te sale negativo, te quedaste en el aire, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Un paciente que haya sido eh, operado por alguna razón, que le han hecho una craneotomía, ¿no? Como digo, una derivación ventricular que hace fiebre y alteración del estado mental, hay que sospechar en una meningitis, ¿no? Por ahí tuvo un acceso, un camino, ¿no? En personas que también tengan alguna alteración a nivel del sistema, sobre todo del sistema del complemento, puede uno pensar que también este, haga un compromiso del sistema nervioso central, que es un poquito menos frecuente, ¿no? Una persona que ha tenido un accidente con fractura, ¿no? De base de cráneo, ¿no?
y que después haga fiebre y alteración del estado mental, también uno tiene que sospechar definitivamente que a través de esa ruptura, cuando hay un drenaje del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que a veces uno lo puede ver incluso por drenaje nasal, ¿no? O si está en algunas de las cavidades, ¿no? En los senos paranasales, ahí uno, incluso hasta en estos casos, el factor de riesgo es tanto para una meningitis nosocomial que en fracturas de base de cráneo uno podría dar incluso hasta antibiótico profiláctico, ¿no? Para prevenir la infección, ¿no? Pero si, por ejemplo, hay un paciente que tiene esta fractura, eh, desarrolla fiebre, alteración estado mental, hay que pensar en meningitis, sobre todo si es que no recibió profilaxis, ¿no? A nivel de punciones lumbares también está documentada, ¿no? Que como complicación que en el, en este camino, ¿no? Que se hace a través de la piel hasta el espacio subaracnoideo, las bacterias pueden inocularse y llegar al sistema nervioso central. Está documentado, pero es algo extremadamente raro, ¿no? Casi una en un millón de punciones lumbares recién se puede presentar, ¿no? Ahora, esto siempre que se tome las medidas de sepsia y antisepsia adecuadas, ¿no? Si es que uno hace los procedimientos de mala, no con todos los cuidados, ¿no? La limpieza, la asepsia, las antisepsias, los cambios de guantes, etcétera, este, pues definitivamente va a incrementar la posibilidad de una infección, ¿no? Pero considerando pues que todo personal de salud hace el procedimiento adecuadamente, es extremadamente raro las punciones lumbares, ¿no? Infecciones asociadas a punciones lumbares, pero, por ejemplo, si había por ejemplo, tuvimos un paciente con criptococosis, em, que tenía una presión intracerebral muy incrementada, ¿no? Estaba con más de 60 centímetros de agua, ¿no? Entonces a este paciente tuvimos que punzarlo 2 a 3 veces al día, ¿no? Hasta que neurocirugía haga una derivación, pues, ¿no? Entonces hay pacientes que eh, por distintas razones la neurocirugía demora, ¿no? El procedimiento y uno tiene que estar punzando, si no la hipertensión lo puede matar al paciente. Y ahí, mientras más punciones, es que puede haber esta posibilidad de sobreinfectar, ¿no? En un paciente tuvo irritación meningial, sospechamos meningitis, recuerdo, en un paciente, pero no se confirmó, el líquido no salió, ni mayor inflamatorio, ni hubo pleocitosis, ¿no? Ni cultivo positivo. De todas maneras, las sucesivas punciones, pues de todas maneras generan una irritación, ¿no? Pero se tuvo en mente, nunca está mal sospechar algo y pensarlo y buscarlo, ¿no? Si no, nunca se encuentra. Con respecto al acceso cerebral, ¿no? ¿Cuándo sospechar acceso cerebral? Aquí se pone la cosa un poco más compleja todavía, ¿no? Porque simplemente el paciente puede presentar dolor de cabeza y ser su único síntoma, ¿no? Porque como el acceso cerebral tiene su cápsula, está encapsulado, tiene su pared, ¿no? El parénquima cerebral puede estar encapsulando el absceso, no hay un contacto ni con las meninges, no es una infección difusa, ¿no? O sea, líquido cefalorraquídeo no está casi en contacto con la infección, entonces no hay mayor inflamación prácticamente, sobre todo en sus fases tempranas, puede pasar muy oligosintomático, ¿no? Y solo tener dolor de cabeza. Eh, Se ha visto pues que fiebre y alteración, ¿no? O sea, un compromiso difuso del parénquima cerebral frecuentemente no se encuentran en los accesos cerebrales, ¿no? Lo que más se puede encontrar es una focalización neurológica, ¿no? Tal vez una tosis palpebral, ¿no? Un compromiso de algún par craneal o de alguna focalización neurológica. Todo esto depende, pues, ¿no? En qué localización está el absceso cerebral, ¿no? Y como menciono, este, est- esta, mm, estos hallazgos clínicos al examen físico pueden ser muy sutiles, sobre todo en sus fases tempranas, y pueden pasar varios días o semanas en la que uno no encuentra algo mayor, ¿no? Pero algo que generalmente sí está en mayor porcentaje en los pacientes con acceso cerebral es el dolor de cabeza, ¿no?
Un 25% de personas pueden llegar a convulsionar, ¿no? Entonces tampoco no es algo que sea muy frecuente, pero sobre todo si hay dolor de cabeza, convulsiones, dolor de cabeza, focalización, eh, en el contexto clínico adecuado uno podría pensar en absceso cerebral, ¿no? Entonces, ¿cuál es este contexto clínico asociado? O sea, ¿en qué condiciones pueden facilitar absceso cerebral? ¿No? Igual las neurocirugías, ¿no? Una neurocirugía, una craniotomía, ¿no? El paciente comienza a tener dolor de cabeza y por ahí focaliza un poco, ¿no? Una debilidad muscular y todo, uno tiene que pensar que posiblemente ahí se ha generado un absceso cercano al lecho quirúrgico, ¿no? Una infección postquirúrgica, ¿no? Ahora, puede ser por la vía hematológica, ¿no? Un paciente que tiene una endocarditis puede mandar un émbolo séptico y llegar al sistema nervioso central, ¿no? Eh, Esto puede presentarse tan frecuentemente que cuando uno diagnostica endocarditis, eh, básicamente de rutina uno podría hacer una tomografía para detectar abscesos cerebrales justo en esta parte, ¿no? Cuando están muy sutiles por días o semanas. O sea, puedes hacer el absceso ahí de vía hematológica y el paciente posiblemente no tener mayor síntoma o tener dolor de cabeza nomás y ni siquiera es de un grado muy intenso, ¿no? Entonces, como acá mencionaba, ¿no? La endocarditis, el émbolo séptico y puede llegar ahí al sistema nervioso central y formar el absceso, ¿no? O un paciente que tiene una infección crónica a nivel del oído o de la mastoides, ¿no? Una otomastoiditis. A veces los pacientes se automedican, toman medicamentos que pueden eh, aliviar un poco los síntomas del tejido que puede estar más irrigado y que llega al antibiótico por vía oral, pero no controla bien la infección más profunda, el oído medio o ya de las mastoides, ¿no? Entonces al final la infección no se manifiesta muy hacia afuera, ¿no? Por los medicamentos antiinflamatorios analgésicos, pero se va profundizando y puede llegar a un absceso cerebral, ¿no? Entonces también, ¿no? Un paciente que tiene una mastoiditis o tomastoiditis, ahí que su curativa, y de ahí comienza con dolor de cabeza, ¿por qué no puede ser un absceso cerebral, ¿no? Y ahí uno tendría que, frente a la sospecha, hacer estudios principalmente de imágenes, ¿no? Absceso cerebral principalmente de imágenes, ¿no? La punción lumbar no te va a dar mayores alteraciones porque, como digo, el absceso está aislado, ¿no? Está aislado del espacio subaracnoideo, del líquido, entonces el líquido prácticamente va a salir normal. Con respecto a las encefalitis, este es un compromiso más difuso del parénquima, de la masa encefálica, ¿no? Por lo tanto, sí va a ser un poco más frecuente encontrar fiebre, definitivamente alteración del estado mental o alguna disfunción del sistema nervioso central. O sea, el paciente puede estar despierto, ¿no? Puede no estar soporoso, no puede no estar en coma, pero tener alguna alteración de las funciones mentales superiores. Tal vez pérdida de memoria, alteración de la personalidad. A veces esto confunde, sobre todo en los adultos mayores, que el paciente adulto mayor habla menos, ¿no? Ya no tiene mucho contacto y uno dice, ah, bueno, es un viejito, se está deprimiendo seguro, estamos en invierno, algo ha pasado, ¿no? O coincide pues que algún familiar se puso mal, ¿no? O a veces es el fallecimiento, como ya están adultos mayores, pues muchos de sus congéneres ya comienzan a fallecer. Entonces dicen, no, que se ha deprimido porque falleció el esposo, falleció la amistad, etcétera. Y muchas veces se confunde, en realidad era un proceso encefalítico ahí que estaba de fondo, ¿no? Alucinaciones olfatorias, convulsiones y focalización también se pueden presentar en los cuadros de encefalitis, ¿no? Pero va a predominar sobre todo el compromiso del estado mental o disfunción mental superior, ¿no? Una de las principales compromisos encefalíticos, más que bacterianos, son virales, ¿no? Y por lo tanto, va a haber un prodromo de esta infección viral, porque el virus no directamente no se va al sistema nervioso central, ¿no? Sino va presentando en lo que va haciendo la viremia y va generando la diseminización, puede haber este prodromo, ¿no? Fiebre, cefalea, mialgias, ¿no? Algunos pacientes con infecciones respiratorias leves y después hacen el cuadro encefalítico, ¿no?
como menciono, como es generalmente etiología viral, se va a acompañar de estos síntomas muchas veces específicos del virus, ¿no? Este, entonces hay que, perdón, entonces, con respecto a etiologías virales, por ejemplo, hay en zonas endémicas hay que tener, en- en- hay que considerar, ¿no? Por eso tener a la mano ese dato del antecedente epidemiológico que mencionaba desde un principio, ¿no? Eso nos va a hacer no solo pensar en encefalitis, sino decir si esta encefalitis es o no infecciosa, ¿no? Entonces uno tiene que preguntar, o como justamente hay alteración de estado mental, preguntarle esto a los familiares, ¿no? Preguntar si es que de la semana, generalmente lo traen cuando ya lo encuentran al paciente, ¿no? No se despertó, lo encuentran tirado, lo van a visitar y lo encuentran tirado, uno pregunta, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que lo vieron? O si un vecino por ahí menciona, sí, que hace una semana, pues, ¿no? Conversando, ¿no? Chateando, y nos dijo de que le dolía la cabeza o que estaba resfriado, ¿no? Todas esas pequeñas preguntas a veces pueden ser la clave como para orientar al diagnóstico, ¿no? Entonces, con respecto, ya teniendo la sospecha, teniendo el cuadro clínico, ¿no? Los antecedentes, uniendo todo eso, en este proceso diagnóstico que había mencionado, eh, lo que nos va a hacer aterrizar y todo van a ser los exámenes auxiliares, ¿no? Y hay que saber pedirlos, ¿no? Entonces, generalmente para las meningitis y encefalitis, básicamente el estudio líquido cefalorraquídeo es lo que nos va a dar los diagnósticos, ¿no? En imágenes, en una tomografía, puede que no se vea mayor cosa, o uno va a tener que hacer una tomografía con contraste y aún así el realce meningio va a ser muy sutil. Más datos nos puede dar una resonancia, ¿no? Pero la resonancia simplemente nos va a decir, digamos, efectivamente que hay una inflamación realce meningio, pero no nos va a decir si es por virus, si es por bacteria, si es por hongo, por qué es, ¿no? Entonces, no significa que la resonancia no sirva, pero al menos en la emergencia, en el primer abordaje del paciente, no, digamos, es demasiado como para poder hacer y establecer un diagnóstico bastante preciso de forma temprana y oportuna, ¿no? Entonces, básicamente, estudio líquido cefalorraquídeo es lo que nos va a mandar. Y si es que la sospecha clínica, ¿no? Es un absceso cerebral, ¿no? Lo que estamos hablando, juntando antecedentes, cuadro clínico, síntomas, etcétera, las neuroimágenes, ¿no? Acá sí puede entrar incluso la resonancia, ¿no? Si es que, pero ¿qué está más a la mano y qué es más rápido? Una tomografía, ¿no? Si en la tomografía no se ve y uno sigue sospechando en absceso cerebral, pasaría a una resonancia donde sí pueden verse imágenes que en la tomografía a veces no se ven. Y no porque sean más pequeñas y la resonancia sí lo vea. Por ejemplo, en abscesos cerebrales por toxoplasmosis, uno ve tomografías prácticamente normales o por ahí que se ve una pequeña hipodensidad, ¿no? Uno dice, esto no se sabe si es una zona isquémica o qué es. Toma resonancia y se ve tremendo absceso ahí parasitario, ¿no? Entonces, no necesariamente es por tamaño, ¿no? Por eso que en un absceso cerebral hay que, junto con los antecedentes y todo, pensar si es que este absceso es bacteriano, es parasitario, ¿no? O hasta fúngico, ¿no? El criptococo también puede producir el absceso, un criptococoma, ¿no? Chagas también, enfermedad de Chagas también puede producir lo que se llama un chagoma, ¿no? Y estos pueden no ser muy fácilmente evidenciados en tomografía. Entonces, por eso que la sospecha es básica, ¿no? Porque si no, uno toma tomografía, no ve nada, no hay nada ahí en el sistema nervioso central, no. Uno con la epidemiología, con el cuadro clínico, con los factores de riesgo, uno puede seguir diciendo, por más que tiene una tomografía limpia, decir, no, yo sigo sospechando que hay una colección, o un absceso, mejor dicho, de tal índole, ¿no? De tal microorganismo, entonces digamos, continúo y insisto y pido una resonancia, ¿no? Entonces, por eso la sospecha, ¿no? Siempre tiene que estar, ¿no? Y va a predominar la sospecha, pero tiene que estar fundamentada, pues, ¿no? Tampoco no sospechar por sospechar, ¿no? Entonces, en el estudio líquido cefalorraquídeo, siempre en emergencias, también va a ser es un gran problema porque el paciente está llegando en la emergencia, los familiares lo traen asustados y encima les dicen que les van a poner, le van a atravesar una aguja en la espalda y sacar líquido del cerebro. Ahí toda la familia entra en conflicto, ¿no?
Ahora, de todas maneras, independientemente de la familia, como personal de salud, a veces también hay algunos, se ha generado algunos, digamos, algunos criterios que a veces no están totalmente fundamentados, ¿no? Entonces, cuando uno sí pudiera diferir una punción lumbar, ¿no? Esto es a través de varias investigaciones que se han hecho en retrospectivas, sobre todo, o prospectivas también. Se hizo un estudio interesante donde vieron todos los pacientes que tuvieron punciones lumbares y con imágenes, vieron todas sus características y vieron cuáles estuvieron asociadas a que tengan una tomografía patológica. Entonces, se generó esta listita, ¿no? Esta es una listita que la pueden encontrar generalmente en los textos de meningitis, sobre todo, ¿no? Porque ahí es donde uno básicamente hace la punción lumbar. Y encuentra esta lista como para que uno menciona que si está presente alguna de estas, uno pudiera diferir la punción lumbar hasta hacer una imagen, ¿no? O sea, cuando hay un antecedente de una enfermedad previa del sistema nervioso central, un paciente que está convulsionando por primera vez, ¿no? Cuando hay papiledema, ¿no? Cuando el nivel de conciencia está muy alterado, porque una meningitis no necesariamente va con encefalitis, o sea, puede tener dolor, irritación, todo, pero el paciente está despierto, no tiene el nivel, no tiene alteración del nivel de conciencia, ¿no? Entonces menciona que si hay una alteración del nivel de conciencia, sí sería mejor diferir y tomar una imagen primero, y sobre todo cuando hay un déficit focal neurológico, ¿no? Ahora, esto se generó a través de este estudio que menciono, donde vieron que bajo toda esta lista, si a una persona que viene con, tenemos una sospecha de una meningitis, una infección del sistema nervioso central, y no tiene ninguna de estas condiciones, tiene un 97% de probabilidades de que su tomografía salga normal, ¿no? Entonces, si la respuesta es no a todas estas, uno puede punzar tranquilamente, ¿no? Ahora, si alguna de estas características, ¿no? Alguna de estas características está presente, ya el porcentaje de tomografía patológica incrementa, ¿no? De 3 a 38%. Lo que significa que tampoco en realidad son condiciones absolutas, todo depende en qué paciente. Por ejemplo, el tema del papiledema es por el tema de que hay una hipertensión endocraniana, ¿no? Y que con una punción lumbar hayan problemas y uno haga más bien facilite un enclavamiento, ¿no? Pero, por ejemplo, eso es un temor, sí, cuando hay un proceso expansivo cerebral, ¿no? Que está generando una mayor hipertensión endocraniana, genera el papiledema y hay uno con una punción más bien desequilibra las presiones, ¿no? Pero, por ejemplo, en un paciente con infección por VIH que viene con un síndrome de hipertensión endocraniana, más bien el que tenga papiledema es que hay mucha hipertensión y con la punción lumbar más bien voy a liberar esa hipertensión, ¿no? Entonces, bueno, la infección por VIH cambió muchos dogmas que se habían generado por muchos años en la medicina. Entonces, muchos han pasado a estos criterios a ser criterios relativos y uno los tiene que individualizar en cada paciente, ¿no? De todas maneras, sí, una convulsión de inicio nuevo, sí, y un déficit neurológico focal, sí uno tendría que tener más cuidado definitivamente, ¿no? Con antecedente de enfermedad del sistema nervioso central depende de qué antecedente, ¿no? Como para poder decir si lo difiero o no. Alteración del nivel de conciencia, en realidad si es un paciente con una meningoencefalitis, no tiene nada más bien justamente necesita hacer la punción lumbar para ver qué tipo de afección tiene, ¿no? Entonces, no sería una contraindicación absoluta, ¿no? Y el que está en estado de inmunosupresión tampoco, ¿no? Como menciono, un paciente con infección por VIH, con hipertensión endocraniana, más bien lo tengo que punzar sí o sí, ¿no? Pero por eso uno individualiza, ¿no? Ahora, de todas maneras, si no hay nada de esto, con mayor tranquilidad uno puede punzar y no diferir la punción, ¿no? Ahora, si es que se tiene que diferir la punción, lo que sí no se puede diferir son los hemocultivos, ¿no? Sobre todo en las meningitis bacterianas. Eso sí, por ejemplo, cuando yo estuve de alumno, no lo llegué a leer, no me lo enseñaron, o tal vez me lo enseñaron y se me pasó, y por eso estos cursos ayudan bastante a reforzar también los cursos, ¿no? Que uno lleva en pregrado. Eh, el 90% de los hemocultivos en la meningitis bacteriana son positivos, o sea, tienes todas las chances de encontrar al germen en la sangre. Entonces, si es que uno no puede hacer la punción lumbar por alguna razón de fuerza mayor,
no tendría por qué no hacer un hemocultivo. O sea, el hemocultivo no te va a generar anemia, no te va a descompensar hemodinámicamente, ¿no? Entonces, el hemocultivo en una meningitis sí o sí lo tienes que tomar, sobre todo si es que no puedes hacer la punción lumbar, con mayor razón hay que tomar los hemocultivos, ¿no? 90% de chances de que te salga positivo y ahí encuentres al germen y puedas dar una terapia dirigida como debe y como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Estoy todavía con el tiempo, vamos a avanzar un poquito más rápido. Entonces, el estudio líquido cefalorraquídeo debe ser completo, ¿no? Por eso hay que tener bien los antecedentes, bien las sospechas, porque si yo no pido algo, no lo voy a tener, no lo voy a encontrar y por lo tanto no lo voy a tratar y vamos a tener ahí las consecuencias de un tratamiento tardío o de un no tratamiento, ¿no? Entonces, aparte del citoquímico, ¿no? Leucocitos, bioquímico, glucosa, proteínas, ¿no? Uno puede pedir lactato en meningitis bacterianas agudas sobre todo. Uno tiene que pedir las pruebas microbiológicas, ¿no? Porque con el citoquímico, ¿no? El citológico, voy a poder armar este cuadro, ¿no? Y me voy a poder orientar si es una meningitis bacteriana aguda, una meningitis o meningoencefalitis, posiblemente viral, o una meningitis subaguda crónica, ¿no? La principal tuberculosis. Ahí uno con esto voy a poder más o menos orientarme, ¿no? Pero, por ejemplo, en una meningitis bacteriana o sea, no existe solo una bacteria que puede afectar el sistema nervioso central, generar esta meningitis, ¿no? Acá nos va a decir, simplemente nos va a orientar a decir, sí, es una meningitis bacteriana. ¿La qué bacteria es? Si solo hago el citológico bioquímico y no hago los cultivos, los microbiológicos, no lo voy a saber, ¿no? Y ahí es que uno entra en terapias empíricas que no siempre cubren a la gente de forma ideal, ¿no? También en meningitis crónica o subaguda, la principal, digamos, la banderada, la que siempre van a ver en estos cuadritos es la tuberculosis, pero criptococosis es una afección meningia cerebral también, subaguda crónica, ¿no? Que también va a dar un cuadro bastante similar, ¿no? Entonces, hay algunos detallitos que uno puede considerar como va a poder diferenciar, pero no hay alto margen de error, ¿no? Entonces, tiene que tomarse y pedirse en laboratorio, porque si uno no pide laboratorio, no lo va a tomar de buena voluntad, ¿no? Porque ellos no están viendo al paciente, no están viendo el cuadro clínico. Y a veces en las órdenes uno no escribe la sospecha diagnóstica, muchas veces ellos piden ahí la sospecha diagnóstica como para ver qué más pueden ayudar, ¿no? Pero igual, o sea, uno debe de mandar específicamente qué es lo que está pidiendo, por qué es lo que está sospechando y pedir el cultivo para que el laboratorio lo pueda realizar y encontrar el microorganismo, ¿no? Todo esto al final nos lleva a, una vez diagnosticado o teniendo la alta sospecha diagnóstica, iniciar un tratamiento, ¿no? Porque en la emergencia uno no va a esperar muchas veces resultados, ¿no? Los cultivos, todos estos cultivos de aquí demoran más de 24 horas, sobre todo, ¿no? Los exámenes directos sí son rápidos, ¿no? En 1 hora, máximo 2 horas, dependiendo ya del laboratorio, uno puede tener los exámenes directos y con eso ya tomar decisiones, ¿no? Que lo vamos a ver en adelante. Por eso es necesario pedirlos y los cultivos uno los ve más allá. Pero uno va iniciando tratamientos, ¿no? Porque la enfermedad nos puede ganar, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo importante cuando uno habla de tratamiento de infecciones del sistema nervioso central en el término de la antibiótico terapia, ¿no? O los antimicrobianos? Las características para el tratamiento debe ser un tratamiento apropiado, adecuado y óptimo, ¿no? ¿Qué significa cada uno? Apropiado significa en su tiempo y orientado al germen más probable. Con términos de tiempo, se ha visto que en las meningitis bacterianas, ¿no? En las meningitis bacterianas agudas, desde que llega el paciente hasta que se inicia el antibiótico, ¿no? Le da puerta al antibiótico, el tiempo que transcurre desde que llega el paciente hasta el antibiótico en horas, cuando pasan más de 6 horas, ya por más que utilices el mejor antibiótico con el cultivo, viendo que es el más sensible, digamos, el que más va a tener eficacia clínica,
Si uno ya lo utiliza más allá de las 6 horas, la mortalidad igual ya comienza a ser más alta y mientras más tiempo peor, ¿no? Entonces, por eso uno tiene que optimizar tiempos, ¿no? Ahora, si se puede ver, cuando uno compara con la sepsis, uno tiene ese rango de 1 hora de tomar cultivos, iniciar tratamientos y con eso disminuyes la mortalidad. En meningitis, como que uno hasta pudiera tener un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces, por eso que en meningitis prácticamente no hay razón por la cual uno no pueda tener un hemocultivo antes de iniciar antibióticos, ¿no? Porque mira, uno puede hasta, digamos, demorarse 4 horas y la mortalidad no va a haber un impacto en la mortalidad y en 4 horas pues no creo que ningún laboratorio no pueda tomar un hemocultivo, ¿no? Entonces, en términos de tiempos, tenemos todo a favor como para tomar un hemocultivo, tomar hasta la tomografía y punzar, etcétera, tomar los cultivos y de ahí iniciar el antibiótico tranquilamente, ¿no? Ahora, siempre mientras más temprano, mejor, ¿no? Con respecto a adecuado, es la concentración en tejido, ¿no? Sabemos que por la barrera hematoencefálica muchos antibióticos requieren de dosis incrementadas, ¿no? O de administración un poco más prolongada, como para que supere la barrera hematoencefálica y llegue en una concentración adecuada, ¿no? Como para contrarrestar e inhibir a la bacteria que está en el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, también, si uno no lo sospecha, no va a dar estas dosis, entonces no va a concentrar bien y va a haber fracaso de tratamiento, ¿no? Lo que es óptimo es el tema del enfoque PKPD, que incluso uno en infecciones, por ejemplo, postquirúrgicas, eh, que generalmente son infecciones intrahospitalarias con gérmenes bastante resistentes, los tratamientos disponibles no llegan muy bien. Por ejemplo, que sea una pseudomonas y que tengamos que utilizar tal vez amicacina como tratamiento, como coadyuvante. Sabemos que la amicacina no concentra muy bien el sistema nervioso central, incluso misma colistina. Entonces, y tampoco uno no puede incrementar mucho la dosis porque también ya llega a rangos tóxicos. Entonces, ¿qué uno puede hacer? Dar tratamiento intratecal, por ejemplo, ¿no? O sea, administración del antibiótico directamente a través de una punción lumbar o a veces a través de un dispositivo, ¿no? Entonces eso es un poco ya más raro que uno lo haga en la emergencia, ¿no? Generalmente en la emergencia uno bastante ya se está haciendo con que sea apropiada y adecuada, ¿no? Óptima ya se verá en el tiempo, ya con un cultivo, con un germen, ¿no? Ya con un procedimiento más adelante, que posiblemente ya sea en un paciente que ya está hospitalizado, más estabilizado, ¿no? Pero no hay que olvidarnos que uno puede llegar a esto, ¿no? A tener que tomar estas medidas más allá farmacocinéticas y farmacodinámicas para que se optimice la concentración en tejido y se pueda llegar a rangos de susceptibilidad adecuados, ¿no? Entonces, para terminar rápidamente, porque ya tengo que dar pase a un colega, en la emergencia también va a ser importante, eh, esto resume prácticamente todo lo que estamos mencionando, ¿no? O sea, uno va a sospechar qué microorganismo va a estar infectando, según el rango de edad y según condiciones que lo van a favorecer, ¿no? Entonces este cuadrito hay que tenerlo en consideración, ¿no? Tenerlo en mente, porque según estas condiciones, en un rango de edad determinado, ¿no? Voy a poder sospechar de alguno de estos microorganismos por la cual voy a tener que dirigir el tratamiento antibiótico, ¿no? Ahora, en la emergencia, esto es más o menos como la terapia más o menos estándar que digamos, ¿no? Para neumococo, una cefalosporina tercera generación, al menos en nuestra realidad, es suficiente, ¿no? En muchos países, van a ver en muchas guías vancomicina, pero generalmente uno no ve los acápites, ¿no? O el texto total donde dice cuándo utilizar vancomicina. En realidad uno utiliza vancomicina cuando el porcentaje de resistencia a cefalosporinas por el estreptococo pneumoniae es más del 16% a nivel de su epidemiología, ¿no? Local. Entonces, acá en el país hay algunos estudios, tampoco no son estudios muy grandes, pero en realidad, sobre todo Cayetano, si no me equivoco, tiene su grupo de estudio de neumococo, no encuentran una resistencia a cefalosporinas tan alta como para en un paciente que llega a la emergencia utilizar cefalosporina con vancomicina, ¿no? Y bueno, ahora cuando uno llega a la emergencia, como digo, los cultivos van a demorar, entonces, ¿qué es lo que uno tiene que saber? El examen directo, ¿no? O sea, cuando uno pensar en estreptococo, en Neisseria, en Listeria, en Hemófilos. Eso lo ves con el directo, con un simple gram, que puede salir ahí a la hora, a las 2 horas máximo de la toma de muestra. Entonces, si en un gram tenemos un coco gram positivo, tenemos que pensar en neumococo y dirigir este tratamiento, ¿no? Sobre todo una cefalosporina de tercera.
Si en el Gram aparece un diplococo Gram negativo, esto nos hace pensar en iniciar meningitis tanto como para el tratamiento para el paciente como para tratamiento profiláctico de las personas que estuvieron expuestas, ¿no? El personal de salud sobre todo, ¿no? Que se ha podido haber estado ahí atendiendo al paciente y esto puede tener una exposición ahí que lo pueda predisponer a una infección también, ¿no? Listeria monocytogenes, bacilo gram positivo. Ahí, como pueden ver, ampicilina, penicilina son la mejor opción. Las cefalosporinas no van a tener un efecto similar, por lo tanto, hay que tener en las consideraciones vistas anteriormente como para pensar cuándo una listeria puede estar teniendo un rol, ¿no? Principalmente en las gestantes y en los alcohólicos y adultos mayores, ¿no? Y Haemophilus influenza, bueno, igual es un cocobacilo gran negativo, cefalosporina tercera. Pueden ver que con cefalosporina tercera se tiene una buena cobertura, ¿no? Lo importante es ver justamente cuando, eh, principalmente en listeria, ¿no? Ampicilina, penicilina, G van a ser lo indicado, ¿no? Bueno, entonces en acceso cerebral generalmente uno tiene que orientarse según el punto de partida, ¿no? De cómo es que llegó el absceso, la infección ahí al sistema nervioso central y con eso uno va a generar una combinación más probable de antibiótico. Pero lo ideal es tomar muestras, ¿no? Sobre todo con lo que existe actualmente la neurocirugía con aspiración estereotáxica, en lesiones que son mayores de 2,5 centímetros, buscar tomar los cultivos para poder dirigir el tratamiento, ¿no? Y de forma general, ya para terminar, algunas otras recomendaciones. Infecciones del sistema nervioso central por virus, las virales que tienen tratamiento va a ser por herpes simple y por varicela zoster virus, ¿no? Esto es el aciclovir, es su indicación, 10 miligramos por kilogramo cada 8 horas en infusión de 1 hora, ¿no? Con una buena hidratación previamente también porque puede tener afectación renal, ¿no? La duración de 14 a 21 días en endovenoso, en encefalitis, y si es meningitis sin encefalitis, uno puede dar menos días, de 10 a 14 días, e incluso en una buena evolución pasar de endovenoso a vía oral, ¿no? En cambio, en encefalitis sí se considera todo el tratamiento tiene que ser endovenoso. El uso de corticoides también bastante veces mencionado, discutido. En realidad el beneficio es solo en meningitis bacterianas por este neumococo, influenza. Se ha visto que en las meningitis subagudas crónicas por tuberculosis también tiene un beneficio, ¿no? Y en neurocriptococosis, ya entrando a las infecciones parasitarias, también tiene un beneficio usado previamente al uso del antiparasitario, ¿no? Lo que sí, recordar, contraindicado en infección por criptococo, neumonidades y por listeria monocytógenas, que más bien incrementa la mortalidad, o sea, ni siquiera te complica al paciente, sino lo puede complicar hasta llevarlo a la muerte, ¿no? Y se desconoce un poco qué tanto puede haber un beneficio, esto es algo un poco discutido en encefalitis viral, ¿no? Por el virus herpes simple o por o este del Nil, ¿no? Eso todavía siempre, como no es algo muy frecuente o no se tiene, es en localidades donde un poco el acceso a los diagnósticos, el tratamiento, etcétera, es menor, no hay mucha data como para poder definitivamente mencionar que tenga un beneficio, ¿no? Entonces eso va a ser un poco más recomendación de expertos en estas áreas donde tienen más frecuencia de atención de estos pacientes, ¿no? Entonces, esto sería todo lo que les he traído para esta presentación. Espero que le haya sido de utilidad, les sirva en su práctica diaria, en sus actividades dentro del pregrado y en realidad en el posgrado, o sea, ya cuando estén como médicos les va a servir bastante estos pequeños datos que he mencionado para tener las sospechas y el manejo de una infección del sistema nervioso central. Doctor, buenas noches. Sí, Buenas noches. hay dos preguntas por A parte ver. de los alumnos. A ver, una pregunta es, ¿hay alguna forma de diferenciar clínicamente un absceso de una encefalitis o necesariamente se necesitaría una tomografía? Bueno, o sea, clínicamente la encefalitis es todo el parénquima que está difusamente afectado, ¿no? Entonces va a haber mayor compromiso mental superior, ¿no? La persona va a estar soporosa o puede tener un cuadro tal vez de hiperexcitabilidad, ¿no? Puede estar muy con agitación psicomotriz, ¿no? Eh, entonces el compromiso es un poco más difuso, ¿no? En el absceso cerebral prácticamente el paciente puede
simplemente tener dolor de cabeza y nada más, ¿no? Entonces ahí en absceso cerebral va bastante la sospecha frente al antecedente, ¿no? O sea, si ha tenido una neurocirugía, una infección óptica crónica ahí que no ha tenido un buen control de cuidados de salud, de antibióticos posiblemente, ¿no? Un mal manejo, digamos, ¿no? Entonces ahí uno sospecha en absceso cerebral si es que simplemente hay dolor de cabeza o hay una focalización o simplemente hay fiebre intensa, perdón, fiebre y dolor de cabeza después de este antecedente, ¿no? Esas serían las claves, ¿no? Ahora, es raro que un absceso cerebral, digamos, en el tiempo, al no tratarse, haga un compromiso encefalítico, ¿no? Em, entonces, básicamente sí se podría diferenciar así clínicamente, pero la imagen en la sospecha de absceso, la imagen sería ver para uno localizar el absceso y ver si es uno, diagnosticarlo y poder evaluar su abordaje, ¿no? Para poder drenarlo. Y dos, porque puede ser que no sea un absceso y tenga dolor de cabeza por otras causas, ¿no? Entonces, al tener la sospecha puede haber una tumoración, digamos, ¿no? Que le está produciendo dolor de cabeza y en realidad no sea un absceso, sino sea una neoplasia, ¿no? Entonces, en realidad en la sospecha de absceso va en el diferencial algún proceso expansivo intracerebral, ¿no? Y la imagen sería lo que nos ayudaría. Sí, doctor, tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo manejar una meningitis aséptica? Bueno, la meningitis aséptica justamente es la meningitis que no es por bacteria, ¿no? Básicamente la meningitis aséptica son las meningitis virales, ¿no? Lo que pasa es que este término se acuñó porque anteriormente no existían muchas pruebas diagnósticas para detectar virus, ¿no? Eh, los cultivos salían negativos, el paciente tenía inflamación, no había mucho consumo de glucosa, ¿no? Que se observaba en meningitis cuando cuando se detectaba un agente bacteriano, ¿no? Entonces ahí se acuñó este término de meningitis aséptica, ¿no? Entonces, básicamente en la actualidad, bueno, por la premura de la presentación no mencioné en los análisis microbiológicos, vamos a presentarlo ahorita rapidito. Justo está eso, ¿no? Las meningitis asépticas prácticamente ya están teniendo ya un diagnóstico, entran ya un diagnóstico definido, porque ya existen más pruebas, ¿no? Sobre todo las pruebas moleculares, ¿no? Los PCRs específicos, uno puede pedir PCR para el virus herpes simple, ¿no? Para alguno de los otros virus, sobre todo de algunos virus endémicos, el West Nile virus, ¿no? Etcétera. E incluso existen paneles múltiples, ¿no? De lo que se llama el Film Array, ¿no? Que detecta, ya también te busca hongos, parásitos, bacterias, te busca de todo, ya. Entre comillas, te simplifica. A veces uno dice, bueno, es un gasto porque son algo caro. Y uno dice, no, yo en realidad solo estoy pensando en virus, ¿para qué el panel me detecta bacteria y todo lo demás? Bueno, así está el kit, ¿no? Hay algunos kits un poco reducidos también, un poco, no tiene tanto esta ampliación, pero básicamente están un poco más destinados a personas con compromiso inmunológico severo, en la que sí puede haber incluso más de una infección del sistema nervioso central, o ya es muy difícil, verdaderamente una encefalitis o una meningitis puede ser por una bacteria o por un hongo o por un virus, entonces en estos casos el Film sí ayuda bastante, ¿no? Pero en esa población. Pero bueno, cada vez estas meningitis asépticas al final verdaderamente terminan siendo una meningitis viral, ¿no? O por alguno de estos otros agentes, y que bueno, uno tiene que hacer el manejo dirigido, ¿no? Ahora, existe lo que es el síndrome, este es el síndrome de Mollaret, ¿no? Que es una inflamación meningia posterior a una infección viral, ¿no? Generalmente es posterior a una infección viral, o sea, el paciente cursó con su meningitis viral, recibió su tratamiento, se recuperó y puede pasar semanas o un par de meses y otra vez presentar todo un cuadro meningio muy igualito como el primero, ¿no?
con inflamación, con proteinorraquia, pleocitosis, sin consumo de glucosa. Y no es que nuevamente está el virus ahí infectando y generando el proceso inflamatorio, sino simplemente que es un fenómeno inmunológico, ¿no? Que quedó secundario en la primera infección, como digamos en términos sencillos, el sistema inmunológico se desconfiguró y generó nuevamente la respuesta inflamatoria como si estuviese el virus cuando ya no está. Y esto a veces se hace un poco repetitivo, por eso existe este síndrome de Mollaret, que es una recurrencia inflamatoria que viene de ser una meningitis aséptica en la que uno básicamente hace un manejo de soporte nomás, ¿no? Entonces, eh, con eso podría ser más o menos responderte lo que es el tema de manejo de meningitis aséptica, ¿no? Básicamente cada vez es menos porque cada vez con las pruebas microbiológicas uno detecta por qué fue esta meningitis y poder llegar al diagnóstico definitivo, ¿no? Bien, doctor, hay otra pregunta. Dice, ¿en qué tipo de meningitis sería conveniente agregar corticoides endovenoso concomitantemente con la terapia antibiótica endovenosa? Ya, con respecto al antibiótico, al corticoide, perdón, si es que la sospecha es alta, como lo mencionaba aquí, de neumococo e infección por Haemophilus influenza, ¿no? En una meningitis aguda, ¿no? Si uno sospecha de neumococo o influenza, uno inicia el corticoide. Incluso se considera iniciar el corticoide antes del antibiótico, ¿no? Si uno ya inició el antibiótico y se olvidó, digamos, o tú llegas, digamos, de la guardia, entras a tu turno y ves que un paciente ya le diagnosticaron y está en tratamiento, ya pasó un día, y ves que no está con corticoides, ya no vale la pena agregar el corticoide si ya pasó este tiempo, ¿no? Lo ideal es iniciarlo primero el corticoide y de ahí el antibiótico, ¿no? Puede ser una separación de minutos, 10, media hora, ¿no? Tampoco no se va a iniciar el corticoide y esperar una hora para recién iniciar el antibiótico. En realidad, en lo que uno se demora en preparar y infundir, ya uno ya cumple con este periodo previo, ¿no? Entonces, ahora, ¿en qué momento agrega los corticoides? Básicamente en las meningitis agudas en la que la gran mayoría son por neumococo, ¿no? Y si es sobre todo en un niño que no ha sido vacunado, porque conocemos que existen los padres que no consideran las vacunas como una herramienta a utilizar. Entonces ahí uno puede sospechar neumococo de Haemophilus influenza, uno iniciaría antibiótico y corticoide antibiótico, y si el cultivo crece otro microorganismo que no es neumococo, que no es influenza, más bien ahí lo suspende, ¿no? O sea, hay que estar atentos ahí al resultado, detrás ahí del resultado del cultivo, porque si no lo suspendo, más bien lo estoy poniendo en mayor probabilidad de mortalidad, ¿no? Entonces, eso es con respecto a la corticoterapia en el manejo tendría que ser una meningitis aguda. En la meningitis subagudas, ahí entra tuberculosis y criptococo. En tuberculosis sí hay beneficio documentado, en criptococo más bien hay mayor mortalidad, ¿no? Entonces va todo con respecto a la sospecha, ¿no? Ya, bien, doctor. Y la última pregunta sería, ¿cuál sería el manejo en un paciente con estatus epiléptico, rigidez de nuca, miosis, TBC y VIH? Ese es un paciente, bueno, sí se ven estos pacientes bastante complicados, ¿no? O sea, es un paciente que tiene la coinfección TB-VIH, ¿no? Y en ese contexto convulsiona, tiene rigidez de nuca. Bueno, ahí eh, uno tendría que ver los escenarios, ¿no? Si es que ya está en tratamiento o no, porque podría complicarlo con todo eso. Pero en términos como para facilitar, si es que tiene tuberculosis, infección por VIH, significa que, bueno, hemos encontrado la tuberculosis tal vez en un BK positivo, ¿no? Tal vez no estaba, todavía no había un compreso del sistema nervioso central, y si convulsiona, con rigidez nuca y todo, podríamos decir que la tuberculosis está afectando el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, definitivamente el tratamiento de antituberculosis debe estar establecido o iniciarlo. Sí asociaría corticoides, anticonvulsivantes, ¿no? Y para que haga este cuadro de rigidez de nuca, con todo este cuadro aparatoso, posiblemente
estaría pensando que ya inició tratamiento antirretroviral y está haciendo un síndrome de reconstitución inmune, ¿no? Porque el paciente con infección por VIH sin terapia antirretroviral, sus cuadros de tuberculosis meningia son bastante subclínicos, ¿no? Porque como sus defensas están tan bajas, no hay una respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces la tuberculosis está ahí en el cerebro y el paciente está despierto, ¿no? Entonces yo pensaría que esto o es una tuberculosis muy avanzada, que ya tan avanzada está que está generando todo este cuadro epiléptico y con meningitis, ¿no? En el que tendría que manejar cada una como tal, ¿no? El estatus epiléptico con los anticonvulsivantes, ¿no? Con, con fenitoína, por ejemplo, ¿no? En infusión. Este, incluso posiblemente utilizar los tratamientos de tuberculosis endovenoso, si es posible, ¿no? Rifampicina endovenosa, que en el país prácticamente no existe, pero hay que saber que existe. O se está viendo en algunos estudios que el uso del Linezolid, como tiene una mejor llegada al sistema nervioso central, parece tener un mejor efecto en el manejo de de las meningoencefalitis tuberculosas, ¿no? Entonces trataría de optimizar el tratamiento de tuberculosis, no solo por vía oral, pues, ¿no? Sino dar algunos medicamentos que tienen efecto antituberculoso y que sean por de forma endovenosa, ¿no? Para que lleguen al sistema nervioso central y tratar de contrarrestar esta afección tan grave, ¿no? De lo que vendría a ser una tuberculosis, ¿no? De todas maneras, en este cuadro sería un paciente con altas probabilidades de fallecer, ¿no? Estando en el contexto de una infección por VIH, posiblemente esté con una inmunidad muy comprometida. Y las meningitis tuberculosas, el 30%, eso es el histórico, ¿no? En distintas poblaciones, generalmente el 30% de los pacientes fallece y fallece dentro de las primeras 2 semanas, ¿no? Posiblemente este sea un pacientito muy, muy crítico en la que tendría que tomarse esas conductas, ¿no? Sobre todo de tratamientos que lleguen mejor al sistema nervioso central por vía endovenosa. Bien, bien, doctor. Y la otra pregunta, y la última ya es, dice, ¿qué tipo de corticoide sería el indicado y en qué dosis? Con respecto al corticoide, el que es por vía uno, que está un poco más estudiado porque justamente es el que está más a disponibilidad y que tiene un poco de mejor llegada al sistema nervioso central comparado con prednisona, es la dexametasona, ¿no? Generalmente dexametasona en lo que es a 0,4 miligramos por kilo, ¿no? En administración cada 24 horas, ¿no? Es lo que uno puede lo que uno administraría como coadyuvante, ¿no? Al manejo antimicrobiano, ¿no? Bien, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por su ponencia. Se ha entendido todo lo que he explicado. Buenas noches, doctor. Excelente. Doctor, tengo una consulta, una última consulta, doctor. Buenas noches. A ver, rapidito, si no, porque tenemos Doctor, otro colega en que el también contexto quiere de preguntar. pandemia se han reportado casos por COVID-19, meningitis. Bueno, está documentado el compromiso del sistema nervioso central posterior a los cuadros de COVID, ¿no? Que más que una invasión del mismo COVID al sistema nervioso central es también un efecto más inmunológico, ¿no? Pero sí, sí se ha visto cuadros neurológicos de distinto tipo, ¿no? Desde síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Compromiso meningio, sí, o encefalítico, sobre todo también post-COVID, sí, sí se ha visto, sí está documentado, ¿no? En esos casos, el manejo también es de soporte, ¿no? El- hasta que se proceda a un proceso de, de control inmunológico propio, ¿no? Y de disminución de este proceso inflamatorio inmunológico. Pero sí, sí, sí está documentada el compromiso del sistema nervioso central post-COVID, ¿no? Listo, doctor. Muchas Muy gracias. bien, entonces, muchas gracias y espero que les haya gustado